Polígrafo de la Estrella de Panamá. Bienvenidos al Polígrafo. ¿Qué está pasando en la economía y cuáles van a ser las finanzas que va a recibir el gobierno entrante? ¿Qué le van a dejar al nuevo gobierno? Siempre en estas fases de transición o de tomas de entrantes de los nuevos gobiernos hay este tipo de, pues digamos, de diferencias, de espinas, de saber cómo quedan las arcas del Estado cuando vas, cuando vienes, o obviamente cuando cambia de administración gubernamental, esta se da cuenta de todos los errores que se cometieron en la administración pasada. A mí me gustaría presentarle al economista Adolfo Quintero, también es expresidente del Colegio de Economistas, una persona muy bien informada de este tema, a quien le saludo y le agradezco de estar aquí. Gracias, don Adolfo. Bienvenido, profesor. Gracias por la invitación. ¿Qué va a recibir el nuevo gobierno? ¿Cuál es la situación del país en este momento, en cuestión de finanzas económicas? Fíjese, la situación es un poco difícil. Si vemos el primer trimestre del año 2019 y lo comparamos con el mismo periodo del año 2018, el déficit fiscal ha aumentado 95% más o menos. Es decir, un aumento del 100%. El gobierno comparado con el primer trimestre del año 2018. Pasado. 100% ha aumentado el déficit prácticamente, fiscal. El déficit fiscal. De igual manera, para el periodo, el segundo trimestre del año, las inversiones privadas se van a contraer. Este gobierno que está saliendo no tiene mayor responsabilidad fiscales. Es decir, quien tiene que responder a la situación de la ley de responsabilidad social fiscal es el gobierno de Nito Cortizo. Entonces este gobierno para el segundo trimestre va a aumentar la situación de déficit que tiene el país. Lo que quiere decir es que tenemos menos dinero para poder hacer frente a los compromisos que hay. Esa es la situación. Y a su vez, si nosotros comparamos el primer trimestre 19 con 18, los ingresos esperados para este año, primer trimestre, están por debajo en 526 millones de dólares de lo presupuestado. ¿Y esos 526 millones de dólares se debe a qué exactamente? ¿Cuál es la causa del déficit? Son ingresos que se habían planeado recibir y no se recibieron. ¿De qué rubros? De todos los rubros. Estamos hablando de ingresos ITBMS, estamos hablando de ingresos de impuestos. ¿Por qué? Porque la estimada pagada fue mayor que la renta real. Claro. Por lo tanto, eso aplica a crédito fiscal y los ingresos estuvieron por debajo de lo planeado. Ahora, ¿esto qué tan grave es? ¿Es caótico? No voy a decir que es caótico, es grave. Y esto obliga al nuevo gobierno a llamar a las fuerzas vivas del país. ¿Y eso significa? Ponernos todos los panameños de acuerdo. Sector privado, sector público, el movimiento obrero organizado. Todos los panameños nos tenemos que poner de acuerdo con mira a hacer un alto, balancear el país y a su vez dinamizar la economía panameña. Pero bueno, a ver, para poder llegar a eso, yo veo que puede ser un asunto a mediano plazo. Tal vez a corto plazo, yo quiero saber, ese hueco financiero o ese hoyo negro que están hablando los economistas, que no se ha revelado al gobierno entrante, exactamente de cuánto es. ¿Qué es lo que representa eso y por qué se está hablando de este agujero? Fíjese, estamos prácticamente terminando el segundo trimestre. Y todavía no se tiene cifra exacta porque es un periodo de tiempo donde se están aplicando políticas fiscales que va a engrosar lo que va a ser el déficit para el nuevo gobierno. Que sí es cierto, nosotros como país tenemos un potencial.
Pero ese potencial, reitero, necesita el aporte de toda la fuerza viva del país. ¿Qué es positivo? Que el sector privado está señalando que quiere aportar no solamente con elementos de inversión, sino elementos de control y a su vez elementos que motiven la inversión extranjera en nuestro país. Sí, ese es un punto a favor, por lo menos, del gobierno entrante, porque va a abrir las puertas supuestamente en igualdad de condiciones y transparencia. Yo quiero confiar, pero del dicho al hecho hay que ver que eso realmente se haga así. Bueno, una de las situaciones real del país es que el responsable del Ministerio de Economía y Finanzas es Héctor Alexander, que quierase o no, en el periodo cuando Martín Torrijos recibió el gobierno, él era el viceministro y jugó un papel importante porque era el responsable de lo que era inversión, a su vez lo que era el presupuesto nacional. Sí. Y se logró salir de la situación existente. Ahora prácticamente es el mismo escenario con una profundidad un poco mayor, pero con la experiencia que Alexander ha tenido en este histórico Ministerio de Economía y Finanzas, nosotros vemos esperanza en positiva. Su persona. Y a su vez los inversionistas ven que con él hay garantía. Hay una buena carta de presentación. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo subsanamos este hueco financiero? ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer? Y no sé si escuché, si se dijo una cifra de lo que se representaba este hueco financiero. ¿Me la comentó? Mira, hasta el presente estamos hablando de un incremento del hueco financiero de un 15%. ¿Y eso cuánto es en millones? Mire, los estimados son de 1.600 millones de ¿Qué? dólares. Sí, señor. Eso es el aporte del canal en un año. Sí. ¿Qué ventaja hay? O sea, ¿no tengo 1.600 millones de dólares? No ¿Qué pasó con ese hueco financiero? ¿Por qué existió desde un principio? Hay una realidad. Se ejecutaron gastos, hubo compromiso y los ingresos esperados no fueron reales. Ok, hablando de aquello. Y eso es en el sector privado, pero ¿qué hay? Está hablando del sector público. Del sector público, perdón, pero también estamos hablando de los ingresos que llegan también al sector público, que provienen en parte también del sector privado. Sí. Estabas hablando de la renta, me estabas hablando de otros asuntos. ¿Cómo va a subsanar el gobierno ese hueco? Mire, hay varias alternativas. Una primera alternativa es hacer el análisis de los recursos disponibles y establecer prioridades en los gastos. Dos, estamos surgidos de todo. El sector privado panameño está esperando cuál va a ser la política y en función de esa política poder aumentar la inversión. Generando mayor inversión del sector privado nacional y extranjero, se generan mayores ingresos. En el segundo semestre de este año inicia las operaciones de producción y exportación de la mina de cobre. Sí, que tienen un problema. Y eso va a generar también ingreso al país. Ahora, ¿pero cuánto ingreso? A nuestro entender, va a iniciar un periodo de recuperación de la economía panameña en este año 2019. ¿En qué semestre? ¿En qué trimestre? En el segundo semestre. ¿Empezando el segundo semestre? En el segundo semestre pudiéramos estar hablando entre septiembre a diciembre. ¿Y cuánto es lo que puede aportar esa mina? Bueno, va a depender de la dinámica que ella tenga. Ahorita el precio del cobre, bueno, aunque ese es otro tema, ¿verdad? Ya me estoy metiendo en si lo vendieron a futuro, abajo. No quiero entrar en eso. Nada más que estimado, ¿cuánto puede aportar esa mina? Mire, estamos hablando de una posibilidad de incrementar el Producto Interno Bruto en 2 unidades porcentuales. Ah, sí. Y eso va a ser significativo. De igual manera, la generación de empleo directo y la generación de empleo indirecto. O sea, que esos 1.600 de dólares son graves, o sea, es muy grave. Lo subsano, ¿qué
una alternativa a lo que estábamos diciendo. Sí. A eso hay que agregarle la necesidad de renegociar los compromisos de deuda pública. Exacto. No hay manera de escaparse de eso. Espérate, es que eso lo vamos a tratar en el siguiente bloque para poder ahondar un poquito más en eso y saber si es necesario realmente pues una nueva tasa impositiva, cuál pudiera ser, cuáles son las ideas que se le vienen ahorita al gobierno. Una pausa y regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Bien, estábamos en el tema de la deuda. Para ponerlo en palabras muy llanas, ¿hay plata para cubrir los primeros compromisos que tenemos sobre deuda? Pueden ser intereses, pagos, bonos, etcétera. ¿Hay dinero para esto? ¿Y cuándo es que es ese compromiso? Esto va a depender de cómo se encuentren las arcas del Estado el 30 de junio. O sea que ese es un misterio todavía. Sí. El otro elemento que yo sí quiero aportar es si los panameños, igual que en el año cuando Martín Torrijos era presidente, nos ponemos de acuerdo, este país va a avanzar. Ya tenemos elementos externos, como es la ampliación del canal, la explotación de las minas de cobre y el elemento interno que hay que incentivar es la construcción. Ya pero no si hay podemos sobreoferta. Sí, pero no hay sobreoferta. Hay un déficit de más de 25,000 soluciones de vivienda para la clase media Sí. y para el trabajador común y corriente, la familia. Sí. Entonces, es un segmento de mercado que hay que atacar. Bien. Más aparte la infraestructura que se quiere realizar en el país. Correcto. Entonces, es una actividad, primero, que dinamiza la economía al interno, genera empleo y buenos salarios. Y eso aumenta la demanda efectiva en el país. Bien. Pero eso requiere llamar a toda la fuerza y todos en conjunto buscar la mejor alternativa para el país. Don Adolfo, ¿por qué no se revelan exactamente los números de las finanzas públicas? ¿Cuáles son las matemáticas del gobierno de Varela? Históricamente ha habido una situación de desfase de información. ¿Sí? Al final ellos dirán, bueno, nosotros tenemos responsabilidad hasta el 30 de junio, nos liberamos de esto y el nuevo gobierno de Nito... ¿Pero para qué son entonces las reuniones de transición y el hecho de que, ay, sí, todo muy bonito en la televisión? ¿Y entonces qué? Si no sabemos los números, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, ya reflejaron una información. Oficialmente sabemos que hay un déficit enorme, que ese déficit se ha incrementado en 94.5%. Sí, eso se o sea, eso te indica a ti que la situación va a ser caótica. Y para lo que resta del segundo trimestre no va a ser mejor, va a ser peor. ¿Y cuándo es que vamos a ver un poco de mejora en la economía? Nosotros hemos estimado que para el mes de octubre y noviembre, por la experiencia que tiene Héctor Alexander, por lo menos vamos a ver perspectivas positivas. No es que vamos a solucionar el problema, pero se van a mostrar los caminos que hay que recorrer para recuperar el país. Uno de los sectores que está más golpeado ahorita es la venta al detal. ¿Qué va a pasar con este segmento, por ejemplo? Fíjate, ahí hay elementos que hay que dinamizar. La venta al detal. ¿Cómo lo dinamizas? Como tenemos una economía interna baja, pequeña, ¿Turismo? Tenemos que dinamizar el turismo. Pues sí, pero es que ¿qué esperan, pues? Ya lo que ya no se hizo... aprobaron los 20 millones del fondo. Ya sí, pero lo que no se hizo en 5 años, no lo esperes hacer en 15 días. Entonces ya no, bueno, sí, eso se sí. puede asumir la responsabilidad. Obvio, ¿no? Obvio. Porque ya hay disponibilidad de fuente de recursos. Lo que hay que ser creativo para impulsar esa actividad. Y en ese sentido, ¿tú crees que se puedan ver resultados o pueda tener una mejora el tema del turismo a corto plazo? Sí. Sí.
hay que rescatar los planes maestros. Y recordemos que con el plan maestro de turismo, independientemente del gobierno que estaba, se dinamizó el turismo en Panamá. Habían medidas, y las menciono solamente por dar ideas, porque digo, no está de más, pero había medidas que se habían empleado, según me comentó alguien del sector, hace algunos años, que cuando se encontraba muy empantanado el asunto, pues hacían promociones, mandaban buses a la frontera con Costa Rica, traían 15,000, 20,000 turistas a Panamá que venían de cualquier parte de Centroamérica, pero más de Costa Rica, y eso ayudaba a que hubiera dinero o circulante, como le llaman ustedes, en la economía, pero es que eso no es una idea descabellada y tampoco tan difícil de ejecutar. Es que hay que retomar eso. ¿Y por qué digo que hay que retomarlo? Porque no solamente se van a beneficiar los centros comerciales, sino hasta el pequeño empresario, el buhonero. Todo esto dinamiza la economía. Esto va a generar empleo. Y en la medida que se genere más empleo, aumenta lo efectivo en las personas, en la familia, y la economía interna comienza a dinamizar. Amén de decir que aportes importantes va a tener la economía externa, el canal, sí, la producción de minas, la mina, y todos estos elementos conllevará que la economía panameña en corto periodo de tiempo, estamos hablando de unos 6 o 8 meses, pudiera estar recuperándose. Pero eso requiere el apoyo de toda la fuerza viva de nuestro país. Voy a hacer una pausa y vamos a continuar con más del asunto del comportamiento de las finanzas públicas en el nuevo gobierno. Y bueno, no hemos hablado de ver si usted apoya o considera que es necesario el asunto de los impuestos. O sea, ese tema se nos quedó por fuera. Una pausa y regresamos con eso. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Continuamos con el profesor Adolfo Quintero, economista. O sea, ¿qué debe de hacer el próximo gobierno entonces? Ante la situación que está recibiendo y pues también mirando a una proyección futura con todos los proyectos que tienen en mano y los planes que han dicho que van a instalar. Por lo que me dice usted, yo veo bien difícil que llegando le paguen a los proveedores, como había prometido o como era la intención del señor Nito Cortizo, pagar $1,000 millones a proveedores. ¿De dónde lo vamos a sacar? La cantidad va a ser un poco menos. Un poco menos. Sin embargo, hay dos alternativas. Hay dinero disponible del año fiscal 2019 que no se ha ejecutado. Que no se ha ejecutado. El otro aspecto, lo voy a anunciar públicamente aquí. Tenemos unas cuentas por pagar a proveedores. Y tenemos un saldo en caja y banco en el Estado. Tenemos que buscar los mecanismos de acuerdo con organismos internacionales para poder utilizar parte de ese saldo en caja y banco para hacerle frente a los pasivos de cuenta por pagar proveedores. ¿Por qué decimos esto? En el gobierno del señor Martinelli hubo un cambio acordado con organismos internacionales en donde se retiró el sector público no financiero 3 empresas. Sí. Ese mecanismo le permitió a Panamá aumentar la inversión. Sí. Yo creo que con Alexander se tiene la creatividad para sentarse con estos señores y decirles, mira, yo voy a necesitar de mis activos en saldo, caja y banco para hacerle frente a parte de los pasivos. Sí. ¿Y qué porcentaje voy a necesitar de eso aproximadamente? Estamos hablando de 300 a 400 millones de dólares y eso tiene un efecto. ¿Eso implica nueva deuda? No, porque es saldo que yo tengo. Eso es algo que yo tengo. Que por los mecanismos internacionales no puedo utilizar. Ahora, ok, eso es con respecto a ese tema. La idea de un nuevo impuesto o de subir el ITBMS o de buscar de alguna forma
nutrir las arcas del Estado con un impuesto nuevo? Fíjese, el país requiere el apoyo de todos los sectores, o sea, la fuerza viva. Claro. Un impuesto o establecer nuevos impuestos conlleva a que la persona, o sea, la inversión se contraiga. De igual manera, las operaciones se contraigan. Entonces, lo que necesita el país es apoyo para los sectores económicos, Productivos. inclusive estamos hablando para el trabajador, estamos hablando para el movimiento obrero en general y también para el sector privado. Es preferible ponernos de acuerdo, evitar aumento de impuestos y caminar la economía. Esa es la primera alternativa. Poner un impuesto es ponerle traba al crecimiento de nuestra economía en estos momentos. Amén de decir que la Dirección General de Ingresos tiene número de teléfono, correo electrónico de los contribuyentes. Sí. ¿Y qué hay que hacer? Educar al contribuyente, llamarlo, Ellos mandarle mandan mail, mensajes ellos y mandan decirle acérquese a la Dirección General de Ingresos para llegar a acuerdo. Entonces, son los elementos que requiere en estos momentos el país y no plantearse un aumento de impuestos o nuevo impuesto. En la entrada del nuevo gobierno, ¿su comportamiento debe ser de austeridad, de contención del gasto? ¿O qué debe de hacer el nuevo gobierno con respecto al tema de la situación económica? Bueno, conociendo a Héctor Alexander, lo que se va a hacer un uso adecuado de los recursos que entran. Ajá. Y a su vez ser cuidadoso, equilibrado en el gasto. Eso para evitar gastos innecesarios que lo que hacen es comprometer la finanza del Estado panameño. Sí, es verdad. Pero recuerde usted que cuando entra un nuevo gobierno siempre quieren hacer ver que se está trabajando y de que hay proyectos en mano. De hecho, uno de los proyectos de reactivación económica del señor Nito Cortizo, anunciado públicamente en repetidas ocasiones, es la rehabilitación de carreteras e infraestructuras de puentes y en Panamá y en el interior. Entonces, yo me pregunto eso, ¿con qué plata se va a hacer si tenemos este déficit tan grande? El asunto va a ser en función del uso racional de los recursos. La infraestructura, las carreteras, se requieren para que el país pueda seguir su crecimiento económico. Sí. Porque de nada vale tener idea, materializarla, si la infraestructura no está preparada para apoyar a ese inversionista. Es necesario. Aquí es el uso adecuado de los recursos. Hay que ser eficiente y efectivo con el uso de esos recursos. A su juicio, por ejemplo, la situación económica del país es consecuencia de un exceso en la administración Martinelli que se fue enderezando o controlando o se fue, pues, digamos decir, estabilizando en esta administración, o por qué estamos pasando por esto? ¿Es por el ciclo normal de la economía? No. ¿Qué faltó? Planificación. Por parte de este gobierno. De Martinelli. Desde Martinelli. ¿Por qué? ¿Cómo usted va a construir una infraestructura hospitalaria? No tiene las camas, no tiene los equipos y sobre todo no tiene los recursos humanos que vayan a atender. No tiene ni los doctores. Eso. Claro. Entonces, falta de planificación del gobierno Martinelli. Y desperdicio también de recursos ahí. Por supuesto, por supuesto. Y no midieron costo-oportunidad. Que ahora con planificación se debe dar uso eficiente y efecto positivo en ese tipo de inversiones que realiza el Estado, motivando la inversión privada. Ojo, la inversión privada representa el 65% de la inversión del país, no así la inversión pública, que estamos hablando de un 30%. ¿Qué es importante? Que la inversión pública es un complemento para que la inversión privada se desarrolle, y esa debe ser la línea del nuevo gobierno. Ahora, si
Si la situación en la recaudación de impuestos está tan mal, porque ahorita me imagino que pasará después en marzo por otra situación más difícil, porque las empresas, por lo menos al Detal, o por lo menos ese tipo de mercado y los inmobiliarios están muy deprimidos en comparación con otros que sí están andando con mucho más dinamismo. Pero si eso ocurre, entonces la proyección de recaudación de ingresos para el próximo año, ¿de cuánto es? Va a depender de las políticas que se establezcan. Si el inversionista privado tiene confianza, materializa su inversión. Eso conlleva a que la economía comience a reactivarse. Si la economía comienza a reactivarse, definitivamente aumentan los ingresos tributarios. Amén de decir, en la medida que impulsemos la actividad del canal y las otras actividades de las empresas públicas, aumentarán los ingresos no tributarios. Y los ingresos tributarios en este país juegan un papel importante, a tal punto que los aportes directos del canal representa el 20% de los ingresos que recibe el gobierno central. Correcto. Entonces, Panamá es un país con potencial. Lo que hay que ordenar la casa. Es que hay que ordenar la casa. Sí, eso. Y no se sabe qué tan desordenada está hasta que entre el nuevo gobierno. Porque ahí es que se va a experimentar los hechos. Y si son más graves de lo que estamos pintando, ¿qué pasa? Yo creo que nosotros... O sea, ¿usted cree que ese es el panorama o cree que hay algo más grave ahí? Bueno, yo creo que la cosa va a ser un poquito más profunda. Sin embargo, podemos enfrentarlo. Esto es histórico. Sí, no es la primera vez. Pero no debería de seguir. Ahora, las finanzas que están presentando hasta ahora, o los números, o sea, yo hago esta pregunta con respeto, ¿son reales o están maquillados? No, son reales. Son reales. Y van a ser peores. Pero van a ser peores, ¿por qué? ¿Porque no te están enseñando los que son? Porque nada más están presentando el primer trimestre. Ya, falta el segundo trimestre. Ah, comprendo, ya. Y en el segundo trimestre, por ser un periodo de cambio, nos fue peor. Todo el mundo aguanta la inversión. Sí, no, nos fue peor. Todo el mundo aguanta el gasto. Inclusive, los trabajadores dicen, no sabemos qué va a pasar. Sí. Así que... hay ascuas. Vamos a manejar adecuadamente nuestro presupuesto. Yo quiero que le dé un consejo a esa persona que tal vez está pasando por una situación económica difícil en comparación a otras épocas de su vida del negocio. Dele un consejo, ¿qué pueden hacer? Básicamente, hacer uso racional de sus recursos. Prepararse, hacer sus planes con mira a cuando la economía se reactive, que se va a reactivar, ¿sí? Porque hay un potencial, en esa misma medida ellos puedan materializar inversiones, aumentar sus ingresos y mejorar la situación de sus empresas. O sea, que el panorama es un poco difícil, pero no es tan difícil que no podamos salir adelante así con eso. Y le da mucha confianza al profesor que haya un especialista, un profesor, un colega de él, una persona experimentada en el Ministerio de Economía y Finanzas a cargo de todo esto. Gracias, ojalá que sea así, ¿eh? Ojalá. Tenemos esperanza. Sí, tenemos esperanza, eso es lo último que se pierde, sí. Profe. Gracias a usted por estar con nosotros en el Polígrafo, nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.